Matemáticas, tercer grado. Hola, mis estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. Soy su maestra Alejandra Irene López y en la clase de hoy estaremos trabajando congruencia y semejanza de triángulos. Pero antes hay que recordar el aprendizaje esperado que nos dice: resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Para comenzar, es importante saber qué es la congruencia. Se dice que dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Estas figuras tienen ángulos y lados iguales. Veamos algunos ejemplos. Como puedes observar, los cuadrados son figuras congruentes porque tienen la misma medida. Mira, la medida de su lado es 1, 2, 3, 4 unidades. Es decir, la figura congruente también debe de tener 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, los cuadrados son figuras congruentes porque tienen su medida de lado igual. Ahora analizaremos los trapecios. En su base menor tienen 2 unidades, 1, 2. Es congruente con el trapecio que se encuentra a un lado. 1, 2. En su base mayor tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Es congruente con el otro trapecio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Pasa lo mismo con los siguientes o con sus siguientes lados. ¿Es congruente? Es congruente. ¿Es congruente? Es congruente porque tienen las mismas medidas. Ahora tú analizarás los triángulos. ¿Crees que son figuras congruentes? Es correcto. Sus medidas de sus lados y sus ángulos miden lo mismo. Vamos bien, ya sabemos cuáles son las figuras congruentes. Ahora vamos a identificar los triángulos congruentes. Existen criterios de congruencia de los triángulos y son 3. El primer criterio nos dice LLL, que significa lado, lado, lado. El segundo criterio lo encontrarás como LAL, que significa lado, ángulo, lado. Por último, tenemos ALA. ¿Qué crees que significa? Es correcto, ángulo, lado, ángulo. A continuación, trabajaremos con estos criterios. Recuerda que seguimos trabajando con los triángulos congruentes. Nuestro primer criterio es LLL, que significa lado, lado, lado. Esto quiere decir que nuestros triángulos congruentes deben de medir exactamente lo mismo. Observa muy bien las imágenes. Tengo dos triángulos. El triángulo morado es el triángulo congruente al triángulo verde. Nuestro triángulo verde es el original y está representado por sus vértices como A, B, C. Y nuestro triángulo congruente está representado con A', B' y C'. Ahora bien, nuestro segmento de A a B mide 3 centímetros. Nuestro segmento congruente es A', a B' y debe de medir exactamente lo mismo, 3 centímetros. Ahora, analizamos nuestro segmento. B a C mide 8. Y nuestro segmento congruente es B' a C' y también mide 8. Por último, tenemos el segmento de C a A. Mide 4 centímetros. Nuestro triángulo congruente de A' a C' también debe de medir 4 centímetros. Mira muy bien. Entonces, nuestro triángulo ABC es congruente con nuestro triángulo A', B', C'.
Ahora vamos a trabajar con nuestro segundo criterio, lado, ángulo, lado. Observa muy bien, tenemos dos triángulos, el triángulo verde es nuestro triángulo original y el triángulo lila es nuestro triángulo congruente. ¿Cómo identificar cuando un triángulo es el congruente? Porque nuestros vértices como D, E y F tienen una pequeña comilla en la parte de arriba y se lee D', E', F'. Ahora, nuestro criterio nos dice lado. ¿Qué quiere decir? Que nuestra medida de los segmentos midan lo mismo. Nuestro segmento DE mide 4 centímetros. Quiere decir que nuestro triángulo congruente también debe de medir 4 centímetros. D' a E' mide 4 centímetros. Ahora, ángulo. Nuestro ángulo debe de medir 100 grados en los dos triángulos. Mira, 100 grados, 100 grados. Por último, tenemos nuestro segmento EF y mide 3 centímetros. En nuestro triángulo congruente es E'F' y debe de medir también 3 centímetros. Es importante señalar que el ángulo se encuentra en medio de los dos lados. Por lo tanto, nuestro triángulo DEF es un triángulo congruente al triángulo D', E', F'. Nuestro último criterio en los triángulos congruentes es ángulo, lado, ángulo. Observa que nuestro lado se encuentra en medio de dos ángulos. Esto quiere decir que nuestros ángulos deben de medir lo mismo al igual que nuestro lado. Tengo nuevamente mis triángulos. Mi triángulo rojo es el triángulo original y el triángulo azul es mi triángulo congruente. Observa muy bien que tengo mi ángulo que mide 42.15 grados y debe de medir exactamente lo mismo en el triángulo congruente, 42.15 grados. Es lo mismo. Ahora nuestro lado se encuentra en medio de esos dos ángulos. Nuestro lado mide 4.83 y nuestro triángulo congruente también mide lo mismo, 4.83. Por último tenemos a nuestro ángulo. Nuestro ángulo mide 90.41 grados y en el triángulo congruente también mide lo mismo, 90.41 grados. Recuerda que nuestros ángulos y nuestros lados deben de medir lo mismo. Solo hay que respetar el criterio que estamos analizando el día de hoy. Ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, nuestro triángulo GHI es congruente a nuestro triángulo G', H', I'. ¿Qué es la semejanza? A las figuras que tienen la misma forma, pero tamaño diferente, se les llama semejantes. Estas figuras tienen ángulos iguales y sus lados son proporcionales. Observa las imágenes. Tengo dos figuras azules, que son las originales, y tengo dos figuras de color rosa o rojo, que son las semejantes. ¿Cuál será la diferencia a las figuras congruentes? Es correcto. En estas, unas figuras son más grandes que la otra. A eso se le denominan figuras semejantes, cuando tienen la misma forma pero diferente tamaño. Para identificar si los triángulos son semejantes, también existen criterios de semejanza. Estos criterios también son tres. El criterio lado, lado, lado. El criterio lado, ángulo, lado. Y por último, nuestro criterio ángulo, ángulo.
trabajando con nuestros triángulos semejantes. Recordemos que los triángulos semejantes son aquellos que tienen la misma medida en ángulos, pero diferentes tamaño. Nuestro primer criterio es lado, lado, lado. Esto quiere decir que nuestros lados deben de ser proporcionales. ¿A qué se refiere la palabra proporcional? Lo vamos a ir descubriendo. Ahora, tengo mi triángulo ABC, que tiene las siguientes medidas. Mi segmento o mi lado de A a B mide 3 centímetros. Nuestro segmento proporcional que corresponde al triángulo semejante sería de A' a B', y aquí mide 1.5. ¿Qué observas de diferencia? Que es más pequeño, pero ¿cuánto es más pequeño? Lo vamos a ir analizando al final. Ahora, nuestro segmento de A a C mide 3.5 y nuestro segmento de A' a C' mide 1.75. Por último, tenemos nuestro lado de B a C, que mide 3.5. Nuestro segmento proporcional a nuestro triángulo semejante también mide 1.75 centímetros. Hace ratito mencioné, es más pequeño, pero ¿cuánto es más pequeño? Para saber si es un triángulo semejante al original, tenemos que hacer lo siguiente. Debemos de dividir el segmento AB entre el segmento A'B'. ¿Cómo lo estás observando? Y te lo estoy señalando ahorita con una palomita. Ahora, todos los segmentos deben de ser exactamente divididos. El segmento BC entre el segmento B'C'. Por último, nuestro segmento AC entre A'C'. Analicemos, aquí estamos en este punto. Nuestro segmento AB mide 3 centímetros entre nuestro segmento AB', que mide 1.5. Eso debe de ser igual al segmento BC, que mide 3.5, entre el segmento B'C', que mide 1.75. Nuestro último segmento es 3.5, que corresponde a AC, y es dividido entre 1.75, que es el segmento A'C'. Si observas en cada una de esas divisiones, ¿qué tengo como resultado? 2, y te lo estoy señalando, 2 y 2. Es decir, que son figuras o triángulos semejantes porque al momento de dividir esos segmentos tengo el mismo resultado. A ese resultado se le llama razón de semejanza. Y te lo estoy señalando de color amarillo. La razón de semejanza es de 2, es decir, mi triángulo semejante es el doble más pequeño que el original. Por lo tanto, mi triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', por el criterio lado, lado, lado. Recuerda que este criterio nos dice que sus lados deben de ser proporcionales al triángulo original. Continuamos trabajando con los triángulos semejantes, pero en esta ocasión vamos a analizar el segundo criterio, que es lado, ángulo, lado. Analiza que el ángulo se encuentra en medio de esos dos lados. Observemos que está el triángulo KLM y su triángulo semejante sería K', L' y M'.
Nuestro primer lado sería KL, que mide 3.78. Su lado proporcional al triángulo semejante sería K' y L' y tiene una medida de 2.1. Ahora nuestro ángulo mide 90 grados por ser un ángulo recto. Y en el triángulo semejante también debe de medir 90 grados. Por último tenemos el segmento o lado KM, que mide 2.25 y su lado proporcional sería K' y L' y tiene una medida de 1.25. Para saber si son triángulos semejantes es necesario dividir los segmentos. Nuestro segmento KL debe de ser dividido entre el lado K' entre L'. Eso debe de ser igual a KM entre K' y M'. Hasta ahorita estamos aquí. Vamos a analizar o vamos a realizar las operaciones que hace ratito mencioné. 3.78 corresponde al lado KL, va a ser dividido entre 2.1, que es el segmento K' y L'. Eso debe de ser igual al resultado de KM entre K' y M', que corresponde a 2.25 entre 1.25. Si al hacer las divisiones nos da el mismo resultado como lo estás observando, 1.8 es igual a 1.8, entonces estamos hablando de triángulos semejantes y nuestra razón de semejanza es de 1.8. Esto quiere decir que mi triángulo K', L' y M' es más chico a mi triángulo original de KLM. Por lo tanto, los triángulos son semejantes. Por último, tenemos el criterio ángulo-ángulo. Este es uno de los más sencillos. Significa que si yo tengo dos triángulos y tienen las mismas medidas en ángulos, son triángulos semejantes, porque no importa el tamaño. Lo que el criterio nos indica es que tiene las medidas iguales. Observemos el triángulo ABC. Tiene un ángulo de 120 grados y también tiene otro ángulo de 30 grados. Y es exactamente igual a las medidas del triángulo DE y F. Tiene un ángulo de 120 grados y tiene otro de 30 grados. Por lo tanto, los triángulos son semejantes. El triángulo ABC es un triángulo semejante al triángulo DE y F utilizando el criterio de ángulo-ángulo. Espero que te haya gustado este tema y agradezco tu atención. Si tienes alguna duda, no olvides comunicarte con nosotros al blog de la escuela. Nos vemos en el próximo video.